2. Bueno, bienvenidos, muy buenos días para todos. Aquí comienza, le damos inicio a Innovation Land Summit 2025, donde el futuro se construye hoy. Un espacio en el que nos haremos preguntas grandes, pero lo más importante, nos vamos a atrever a responderlas. Este encuentro es posible gracias a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín. Si aún no han hecho, van a tomar asiento quienes están ingresando. Recuerden que tenemos los dispositivos para tener la posibilidad de escuchar el conversatorio que tendremos más adelante en inglés de nuestro expositor. Y bueno, aprovechar que tenemos nuestro Wi-Fi, ya les va a aparecer en pantalla si aún no lo tienen, para que puedan instalarlo en sus equipos. Y bueno, lo bueno se comparte, pueden utilizar el hashtag, recuerden es Innovation, numeral Innovation Summit Andy, y nos pueden seguir en redes como @Andy_Colombia y en Instagram como @AndyColombiaOficial. Este no es un evento más, sin lugar a dudas, es en el mapa para quienes están destinados y decididos a construir un país más creativo y más conectado con el mañana. Aquí las ideas no se quedan en el aire, se vuelven empresas, políticas, tecnologías y transformaciones sociales. Para abrir este viaje, queremos dar la bienvenida al presidente de la ANDI, al doctor Bruce McMaster. Doctor, bienvenido a este espacio. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Nos encontramos nuevamente en Innovation Land. Nos encontramos en este foro que es nuestro foro de creatividad, en donde nos sentamos a ver qué es lo que está sucediendo en las nuevas tendencias, donde nos sentamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, dónde están las nuevas oportunidades, donde aprendemos también lo que sucede en el resto del mundo y en donde tratamos además de ponernos una hoja de ruta que nos permita, no solamente desde el mundo propiamente dicho de la innovación y de la tecnología, sino desde el resto de empresas en una organización como la ANDI, cómo hacemos para aplicar realmente todos nuestros conocimientos y enfocarnos en esas que son de alguna forma las nuevas oportunidades que tiene el planeta y que tiene pues, la economía y nuestra sociedad. Van a ser sesiones, diría yo, supremamente interesantes. Vamos a tener gente que sabe de muchos temas, vamos a tener gente que sabe de temas especialmente de tendencia en el mundo en este momento. Y yo quiero, como para arrancar, darles un poquito de contexto y generar como un marco general sobre el cual nosotros podamos saber dónde estamos, no solamente, ahí sí es verdad, solamente en el tema tecnológico, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista incluso geopolítico. Los últimos meses, los últimos años han estado marcados por tendencias internacionales muy fuertes, por cosas que están sucediendo fuera de nuestro país, que están sucediendo en la geopolítica mundial y que sí tienen efectos importantes sobre nosotros como sociedades, que sí tienen efectos importantes sobre nuestro futuro y que deberían tener también, en nuestra opinión, efecto importante sobre la forma como nosotros definimos nuestras estrategias. Por eso, siempre en estos eventos estamos intentando nosotros traer algo de contexto internacional que nos permita saber un poquito cómo es la cancha en la cual nos estamos moviendo. Cuando uno le pregunta a la gente, y en esto es muy importante, por ejemplo, lo que sucedió hoy, tomamos mucho como base el dato del Foro Económico Mundial que se publicó en el mes de enero en la reunión que se dio en Davos, que es la reunión anual que ellos realizan y que la reunión anual que ellos promocionan y donde nació en Suiza y demás. Y también utilizamos, digamos, los datos de Edelman del 2024. Se le pregunta o le preguntaron a los CEOs, presidentes en esas reuniones, cuáles son realmente los temas que están ocupando más su atención y que están generando mayor foco en términos de sus preocupaciones. Y nos encontramos con este listado que aparece aquí de 8 temas importantes, dentro de los cuales, ahí van a ver ustedes que hay un pequeño marco, digamos, común de temas algunos son temas similares. Por ejemplo, el punto 7 habla de cambios críticos en el sistema de la Tierra, que aparece con este colorcito, y allá el punto 2 habla de clima extremo. Pero si lo ordenáramos dirían, o nos dijeron,
que lo que más le preocupa en este momento a los líderes de las empresas mundiales es el tema del escalamiento en los conflictos interestatales, entendidos realmente como conflictos entre gobiernos, conflictos entre naciones. Es verdad que el mundo ha hecho unos esfuerzos e hizo unos esfuerzos importantes después de la Segunda Guerra Mundial por tratar de no volver a caer en una situación de conflicto tan grande, tan generalizada, tan dolorosa y tan irracional, y generó todo un sistema especialmente representado en Naciones Unidas y un sistema multilateral que busca tratar de resolver los conflictos, que no los ignora, sino que termina diciendo hay formas mucho más civilizadas, mucho más racionales, mucho menos costosas también de resolver los conflictos. Entonces concentrémonos nosotros en tener un sistema que permita negociar, que permita discutir, que permita debatir y que permita dirimir las diferencias sin tener que llegar a conflictos interestatales o a conflictos entre naciones. Pues bueno, esto sucede en el año 1948, vivimos todo lo que vivimos o hemos vivido desde ese momento hasta ahora, y la humanidad todavía hoy en día tiene una gran cantidad de conflictos y tiene una gran cantidad de alguna forma de disputas que incluyen temas inclusive de guerras entre países. El dato del año 2024 ha sido considerado como el año con más conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Había 59 conflictos activos, considerados como conflictos porque ya había, digamos, encuentros bélicos entre países o desencuentros bélicos entre países, o porque había inmensas amenazas. Y entonces ahí, por supuesto, cabe toda la conversación sobre Ucrania y Rusia, cabe la conversación sobre la Franja de Gaza, cabe la conversación sobre lo que sucede al sur del Mar Rojo, en el estrecho de abajo, el Bab el-Mandeb, donde hay una presencia, ustedes saben, además de hutíes, de rebeldes yemeníes, cabe todo lo que eventualmente pueda suceder, por ejemplo, en el Mar de la China, cabe lo que pueda suceder eventualmente entre la India y Pakistán, que vimos que sucedió hace un par de semanas, donde hubo inclusive bombardeos. Es decir, este es un tema que no es menor, es un tema grande y es un tema además donde, entre otras cosas, a mí me gusta esta idea porque se puede convertir realmente en una ventaja competitiva importante, en donde América toda tiene una situación completamente distinta, en donde América es sin duda, digamos, esa franja que va desde Alaska y desde Canadá hacia abajo hasta la Patagonia, es una franja especialmente pacífica. Si ustedes se dan cuenta, todos estos conflictos realmente importantes, a pesar de que hay algunas amenazas, la amenaza, ustedes saben que en un momento se presentó entre Venezuela y Guyana, a pesar de eso que está allí, o las discusiones que a veces hubo entre Colombia y Nicaragua, o las discusiones que ha habido, por ejemplo, entre Bolivia y Chile. A pesar de esas discusiones, nosotros vivimos realmente en la franja menos bélica de todo todo el globo terráqueo. La segunda preocupación, que tiene que ver con la séptima, como decía, por supuesto, es el tema de clima y cambios climáticos. Es razonable que nos preocupemos por eso, nos debemos preocupar por eso y debe sin duda alguna regir nuestro actuar y la toma de decisiones de aquí en adelante. La tercera, y fíjense ustedes, este dato que aparece aquí del Foro Económico Mundial, cuando lo publicaron, perdón, que fue cuando les dije que había sido en enero de este año, ese dato en particular es un dato que en realidad todavía no tiene incorporada toda la realidad, bueno, todos los hechos que se han venido registrando desde el momento en el cual el presidente Donald Trump entra al gobierno de los Estados Unidos, que sin duda alguna, y ahora podemos discutir un poco sobre si es razonable, si no es razonable y cuáles son las razones detrás de ello, que sin duda alguna están de alguna forma siendo absolutamente preponderantes en la conversación geopolítica internacional, en la conversación geoeconómica internacional. Muchas de las cosas que están pasando en este momento están marcadas por ese tema en particular, que en ese momento ya era una preocupación, y yo estoy seguro que si hoy hiciéramos esta encuesta nuevamente, seguramente esto no quedaría en el punto 3, digamos, o en el tercer lugar, sino seguramente quedaría en un lugar un poco más arriba. Ahora vamos a hablar de ello. Luego está el tema de la inteligencia artificial, no por todo lo bueno que trae, sino por los riesgos que involucra. Y especialmente la preocupación que nos dijeron y nos trajeron a colación es la preocupación de que la inteligencia artificial misma sea eventualmente utilizada para producir desinformación. Esto en estos años para países como Colombia y muchos otros países,
para países como Colombia, que entran en periodos electorales, pues resulta ser especialmente riesgoso. Yo siempre me pregunto cómo serían, por ejemplo, unas elecciones en un país como el nuestro si, por ejemplo, la inteligencia artificial pudiera en forma muy creíble, digamos, a decir a unos candidatos cosas que no quieren decir, o a decir a algunas figuras públicas cosas que no corresponden con lo que piensan, o inclusive a producir amenazas o a producir ataques que eventualmente no hubieran sido o no saldrían de las palabras de esas personas. Si eso sucede, evidentemente tenemos un riesgo muy, muy grande para la democracia, tenemos un riesgo muy grande para nuestras instituciones, de manera que no lo encontramos nosotros completamente justificado. Yo estoy muy de acuerdo con ello y yo diría que sin duda alguna nuestras instituciones van a tener que reaccionar a esto. ¿A qué me refiero? Todavía no es muy claro qué es delito en términos de desinformación, en términos de inteligencia artificial. Todavía no es muy claro dónde están las tipificaciones eventualmente o las tipificaciones, por ejemplo, de ataque a la democracia o de ataque a la Constitución o de ataque a la ciudadanía o de ataque a los gobiernos. Todavía no es claro y en eso vamos a tener y ojalá se dé rápido una reacción, digamos, de nuestra institucionalidad para generar un marco normativo que nos permita atender esta preocupación que no es menor. La polarización, bueno, la hemos vivido, Colombia ha sido uno de los países protagonistas de este tema. De hecho, cuando uno ve los rankings de polarización se encuentra con que Colombia puede ser seguramente el segundo o tercer país del mundo con mayores niveles de polarización. Estando muy arriba también Estados Unidos, que claro, todos lo hemos visto, la discusión, por ejemplo, y la campaña electoral que vimos el año pasado, pues sin duda alguna nos demostró un nivel de polarización inmenso. Bueno, pues en Colombia vivimos un poco lo mismo y lo peor es que además también tenemos una inmensa preocupación de que vemos a muchísimos de nuestros líderes o varios de nuestros líderes más importantes empeñados en profundizarla, entendida como ese fenómeno que logra que una parte de la sociedad o que la sociedad se parta en fragmentos, en segmentos, en facciones, unos para acá, otros para allá. No nos queremos, no nos entendemos, nos odiamos, nos atacamos, no importa realmente el tema sobre el cual estemos trabajando, si los de acá lo apoyan, los de acá lo tienen que atacar. Esa actitud en una sociedad que entiende que uno de sus mayores retos es buscar que haya conversación de distintos o conversación de personas diferentes, que permita que se tomen decisiones que al final sean las decisiones más apropiadas para los colectivos sociales. Esa situación termina sin duda alguna siendo una gran amenaza. La desaceleración económica es una preocupación. Después de la pandemia hubo muchísimos efectos de los cuales no hemos terminado todavía de recuperarnos. También es claro que la única forma de superar la mayoría de nuestros problemas, especialmente los problemas sociales, pobreza, inequidad, salud, educación, agua potable, infraestructura, la mayoría de esos problemas se solucionan con dinero y se solucionan con recursos que tienen que producir el crecimiento económico de las sociedades. Entonces, el hecho de que no haya un crecimiento suficientemente bueno le quita margen de acción a los estados para poder realmente ofrecer soluciones a todos esos retos que le estoy mencionando. Entonces, la desaceleración no es porque no querramos o porque las sociedades o las empresas o las corporaciones digan, no, es que no estamos produciendo suficiente dinero para nuestros objetivos. No, es porque la sociedad como un todo requiere de crecimiento económico para poder atender esos retos importantes. Luego está el tema de cambios críticos a los sistemas de la Tierra, entendidos como cambios climáticos. Es evidente todo lo que pasó. No es sino darle una miradita a los medios de comunicación durante el último año. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió en Valencia, la famosa Dana o las tormentas estas que se han venido presentando en Europa, que también ha habido inundaciones. Ya hoy, por ejemplo, el alcalde nos estaba diciendo que eventualmente no iba a alcanzar a ir a la asamblea de a la asamblea de Antioquia porque tenemos en este momento temas de derrumbes, temas de inundaciones. Eso está sucediendo en todas partes. Y luego el tema del desempleo, entendido como verdaderamente la capacidad que tiene una sociedad de ofrecerle a las nuevas generaciones que salen a trabajar oportunidades de trabajo, oportunidades de generación de ingresos, o también
a personas que no tienen, que puede que no sean las nuevas generaciones, pero que han tenido y han buscado tener la oportunidad de salir a trabajar y de conseguir un trabajo, poder ofrecerle, digamos, esa alternativa. Y termina siendo, sin duda alguna, una conversación muy compleja, una conversación difícil y una conversación sobre sobre las cuales tenemos que hablar. Desde el punto de vista de los temas geopolíticos y geoeconómicos, yo quisiera decir dos cosas. Todo lo que ha venido sucediendo en términos de la conversación de aranceles no es otra cosa que la reacción de un país que eventualmente, que es la potencia mundial, que eventualmente dice, yo no estoy pudiendo ser capaz de poder producir el suficiente empleo y la suficiente actividad económica comparado o teniendo en cuenta la capacidad que yo tengo de consumir productos. Yo soy el considerado mercado más valioso, soy considerado el mercado con mayor capacidad de compra, mercado con mayor capacidad de generar actividad económica y yo estoy perdiendo relevancia en términos de mis capacidades para producir productos y para generarle empleo y alternativas de generación de riqueza a mi sociedad. Me pregunto yo como país si yo tendría una forma distinta de aproximarme al tema y si yo pudiera de alguna forma aprovechar esta capacidad de compra para producir capacidades de producción y capacidades de generación de empleo. Eso es. Además, luego también aparece otra cantidad, digamos, de reflexiones como alrededor de quiénes son los países que están en este momento copando el espacio, quiénes son los que más están vendiendo, a quién le están vendiendo, cómo le están vendiendo, cuáles son las condiciones. Y eso desata realmente toda una actitud alrededor de la capacidad que tengamos nosotros o que tengan ellos, digamos, si estamos pensando en primera persona en Estados Unidos, que tengan ellos para poder generar comportamientos distintos que conduzcan a que finalmente se produzca más en su territorio. Claro, entonces aparecen algunas estrategias interesantes como por ejemplo decirle a la gente compre cosas que hayan sido producidas localmente, hagamos comercio social, digamos, al interior de nuestras comunidades, hagamos que coincida el consumo con la conciencia ambiental y el enfoque de sostenibilidad y aparece una gran cantidad como de estrategias no pequeñas, muy grandes cada una de ellas, pero muy específicas alrededor de cómo se puede implementar esto. Con esto, y ahora podemos mencionarlo rápidamente más adelante, porque tengo un mapita en donde les puedo mostrar eso, eh, y eso me permite un poquito ilustrar un poco más. Los otros hechos importantes, o los hechos importantes en términos de globales, en términos económicos, son, por una parte, el tema del crecimiento, y ustedes se dan cuenta cómo aparece aquí en la línea verde o agua marina, digamos, aparece el año 2024, en la del medio el 2025 y la proyección del año 2026. Ustedes ven el total de algunas economías, por ejemplo, la economía china venía creciendo a niveles del 5, baja al 4, ahora a eso me voy a referir. Colombia viene de niveles de 1.7 el año anterior, se espera que este año tengamos 2.4 y el año entrante 2.6. Tenemos, por ejemplo, economías emergentes de Asia, que están muy marcadas por China y muy marcadas por la India, Estados Unidos acá, la zona euro. Si ustedes recuerdan, y no hay que irse muy atrás en la historia, la economía china crecía a niveles mucho más parecidos al 8, al 9 o al 10% hace muy pocos años. Entonces, lo que tenemos en este momento es verdaderamente una ralentización importante en la economía china que explica también muchas de las razones por las cuales China ha decidido entrar a tantos mercados en forma tan agresiva. De alguna forma ellos habían crecido con una capacidad de compra interna muy, muy grande que se dio, entre otras cosas, por otra decisión que ellos habían tomado, que era llevar la gente del campo a las ciudades. Hay una conferencia muy interesante que muestra cómo China cada año durante los últimos 25 años construía una ciudad de cerca de 20 millones de personas, cada año. Es decir, como un poquito la comparación que hacían, decían, China todos los años construye un Nueva York con su área metropolitana. Bueno, pues eso ya se terminó de hacer porque China terminó de hacer todo ese proceso de urbanización de su población, lo que le terminó generando una capacidad productiva muy grande, excedentaria, que ya no se utiliza en construir estas ciudades y que ellos tienen la necesidad de llevársela al resto del mundo. Por eso aparece tanto acero a disposición del mundo, aparece cemento, aparecen toda una cantidad de productos, todo, inclusive los productos electrónicos y los productos que luego terminan significando la base del crecimiento tecnológico de ellos. Al mismo tiempo tenemos el tema, voy a ir primero allá,
El tema de la inflación, que sin duda se nos disparó como resultado de la pandemia, pero que tuvo su pico máximo en enero del año 2022 o en febrero del año 2022. Este dato es de Estados Unidos y este dato es zona euro, que condujo a que las autoridades monetarias tuvieran que reaccionar. Y tenemos este dato de acá, o esta gráfica de acá, en donde ustedes se dan cuenta cómo termina reaccionando la Reserva Federal de los Estados Unidos, cómo reacciona el Banco Central Europeo. Y un pequeño paréntesis, ¿por qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es muy sencillo. Cuando uno tiene altos niveles de inflación, las autoridades monetarias tienen un instrumento y es el de aumento de tasa de interés, que lo que hace es quitarle dinero a los hogares. Cuando la tasa de interés sube, uno termina pagando más dinero en crédito, se termina llevando la plata de los hogares hacia el sector financiero y al hacer eso termina disminuyendo presiones en demanda. Por eso, cada vez que uno habla de inflación, por eso cada vez que uno ve que hay altas inflación, las autoridades monetarias terminan aumentando las tasas de interés. Ahora, no estamos todavía en niveles suficientemente bajos y tenemos amenazas de nuevas inflaciones. Entonces, uno pudiera esperarse que estos niveles de tasa de interés eventualmente no bajaran a la velocidad que quisiéramos que bajaran. ¿Por qué queremos que bajen o por qué los gobiernos quieren que bajen? Porque los gobiernos saben también que cuando uno le devuelve ese dinero a los hogares, le devuelve ese dinero a las empresas, la demanda vuelve a reactivarse y se genera más actividad económica. Este gráfico que está aquí, o este mapa que está aquí, explica también parte de la historia de por qué Estados Unidos reacciona como reacciona. Ustedes seguramente lo vieron, este lo produjo y lo publicó The Economist. Este gráfico básicamente lo que decía era en el año 2000 cuál era el país que preponderantemente comerciaba más con cada uno de esos países. Y entonces las convenciones dicen que azul es Estados Unidos y que rojo es China. Año 2000, así era. Así era como veíamos, digamos, la preponderancia en comercio internacional. Como ustedes se dan cuenta, la mayoría de los países tenían como principal aliado comercial a Estados Unidos. Este es el año 2024. Un año en el cual, claro, China hizo su tarea, la hizo bien, y lo que hizo fue penetrar una gran cantidad de mercados. Entonces aparece toda la reflexión que se está haciendo en este momento en economías como la norteamericana. Bueno, ¿y eso cómo pasó? Si nosotros habíamos ido a China era a trabajar con mano de obra barata. Si nosotros nos habíamos ido a China era montar fábricas en donde se produjeran productos intensivos en mano de obra. Si la tecnología era nuestra y nosotros llevábamos la tecnología allá y ellos en teoría solamente lo que hacían era ejecutar las instrucciones que nosotros le dábamos. Nosotros tenemos los mayores centros de investigación y lo vamos a ver ahorita también cuando hablemos de inteligencia artificial, los mayores centros de investigación. ¿Y esto cómo sucede? Y ahí entonces se desata, digamos, toda la conclusión que estamos viendo hoy en día, es el tema preponderante en la conversación de comercio internacional, y es que Estados Unidos dice, se aprovecharon de nosotros. Y se aprovecharon de nosotros de dos o tres formas. La primera, vendiéndonos los productos porque nosotros somos los mayores consumidores. Y la segunda fue utilizando nuestra tecnología. La tercera fue inclusive, dicen, copiando nuestra tecnología. La cuarta, dicen, y ahí sí se abre un universo gigantesco de críticas que yo creo que tenemos que mirar con mucha atención, y es qué tanto comercio leal o desleal hubo detrás de este crecimiento. Y entonces aparece la pregunta de, ¿hubo subsidios o no hubo subsidios para las exportaciones? Primera pregunta. Segunda, ¿hubo subsidio o no para la tasa de cambio? Tercera pregunta, ¿hubo subsidio o no hubo subsidio para la energía que estuvo involucrada en la producción de esto? Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron las prácticas laborales que condujeron a la producción de todos estos productos? Y luego quinta pregunta, quinta pregunta y me voy a saltar a la tercera, a la sexta luego. Quinta pregunta, ¿cómo fue el desarrollo tecnológico que hubo detrás de esto? ¿Quién lo pagó? ¿Lo pagó cada compañía? ¿Cada compañía tiene involucrado el costo tecnológico dentro del precio de su producto y el costo de su producto? Y bueno, hay muchas, ustedes saben, hay una gran cantidad de inversiones, digamos, subsidiadas por el gobierno chino, que a mí me parece bien, pero sin duda alguna quien en su producto tiene que subsidiar, tiene que investigar e incluir el costo dentro de la investigación dentro del producto, tiene una desventaja comparativa importante. Y la última, ¿qué tanto costo están asumiendo desde el punto de vista ambiental en ese producto? ¿Por qué? Porque claro que llegar a que cumplamos la meta del año 2050 de que tengamos emisiones de carbono neutras tiene un costo importantísimo,
porque implica reconversión, implica cambios tecnológicos, implica cambios industriales, cambios en procesos, implica de pronto inclusive comprar productos más costosos porque tienen menos componente en huella de carbono. Esa es la discusión que hay hoy en día. No es menor, y solamente les quiero recordar esto. La totalidad, yo me acabo de decir, con muy pocas excepciones, pero la totalidad de las guerras históricas de la humanidad tienen que ver con una de dos o tres razones. Primero, el tema de territorios. Yo me quiero coger un poco de tu territorio, me parecería chévere moverme cerca unos cuantos cientos de kilómetros hacia allá, primer tema. Segundo tema, comercio. La mayoría de las guerras han tenido que ver con los temas comerciales. Y la tercera, en menor medida, los temas religiosos. Pero dicho eso, entonces, bueno, pues menos mal que estamos en este momento en una guerra comercial, que no es una guerra global, que no es una guerra entre países, pero que sin duda nos hará o nos volverá testigos a todos de actitudes especialmente agresivas y quizá actitudes también sorprendentes en términos de la capacidad de hacer cosas que tendrán los distintos países. Por eso es que apareció esto. Por eso es que a los 100 días de Trump tenemos endurecimiento de las políticas arancelarias, alertas económicas grandes, y eso no es menor, porque además hay y si vuelven al gráfico anterior de las proyecciones de crecimiento, hay una gran cantidad de reacciones de los analistas económicos que están diciendo, ojo, que todo esto que está pasando aquí se va a reflejar en el slide anterior, porque vamos a tener un crecimiento menor. El Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer 0.4% menos que lo que teníamos previsto a nivel global. El Banco Mundial dice que será 0.5%. Y por favor vamos, digamos, concatenando lo uno con lo otro. Si vamos a tener 0.5% menos, vamos a tener entonces menos capacidad de poder atender todas nuestras necesidades y todos nuestros retos sociales. Y ese sí que es un problema también para la humanidad. Ahora, hablemos un poco, y para un segundo para decir, ahí estamos hoy en día, eso es lo que está pasando hoy en día, y todo eso tiene mucho que ver con nosotros. Tiene muchísimo que ver con nosotros, tiene que ver con la conversación sobre aranceles, la conversación sobre Estados Unidos, la capacidad que tengamos de invertir o no tengamos de invertir, la necesidad que tengamos nosotros o no de poder generar alianzas mucho más robustas con unos o con otros países, la idea que tengamos nosotros sobre cuáles pueden ser nuestras oportunidades. Incluso hay, por ejemplo, una preocupación muy grande que la medio mencionamos aquí en las letras que aparecían, o en las palabras que aparecían, y es el tema del nearshoring famoso y el friendshoring, ese del cual veníamos hablando, por el cual se iba a reemplazar China por los países de América Latina, como las fábricas o como los grandes habilitadores de centros de producción para los productores del mundo internacional, de Estados Unidos en el mundo internacional. ¿Será que se van a poder dar? ¿Será que ya hoy en día o alguien pensará que va a poder montar plantas que estaban en China y pasarlas para acá? Y pues hay una gran cantidad de preocupaciones. Hasta que no definamos ese tema de los aranceles, nadie va a tomar una decisión. Y también va a haber, seguramente, y ustedes lo van a ver de aquí en adelante muy marcado, una conversación y una pregunta, un signo de interrogación inmenso alrededor de ¿y cómo nos comparamos con México? Porque México tiene sin duda alguna una condición mucho más privilegiada desde el punto de vista geográfico, pero también la tiene desde el punto de vista comercial, porque pues es decir, México le vende una gran cantidad de cosas a Estados Unidos y eso hizo que tuviera un tratamiento diferencial al resto del planeta. Ustedes saben, Canadá y México son una historia con Estados Unidos y estamos el resto de los países. Ahí aparecen muchísimas preguntas. Carlos, ahora mencionamos algo de eso. Desde el punto de vista de las cosas internacionales, del panorama nacional, perdón, está toda esta gráfica que es la gráfica de crecimiento económico. Aquí podemos ver bastantes cosas. Este es el dato anual, este es el dato trimestral y aquel es el dato por sectores del último trimestre, que fue el primer trimestre del año 2025. Ya hay algunas cosas que uno comienza y que normalmente nos las dicen en el discurso estadístico. Por ejemplo, nos dicen el entretenimiento está creciendo mucho. Es verdad, fíjense el dato que está allá, 15.5%. Ahora, este gráfico no se puede entender mal. No significa que entretenimiento sea mucho más grande que el sector agropecuario. No, no lo es. Es mucho más pequeño. Lo que sí dice es que creció durante este periodo 15.5%, mientras el sector agropecuario creció el 7.1%. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué hay detrás del crecimiento agropecuario?
Bueno, hay una realidad que termina siendo una de las grandes, de verdad, una de las grandes bendiciones que está recibiendo la economía colombiana hoy en día, y es el hecho de que estamos viviendo una bonanza cafetera. Lo que está viviendo Colombia hoy desde el punto de vista de café es muy superior que todas las bonanzas cafeteras anteriores y es lo que nos está salvando, entre otras cosas, de una crisis cambiaria y lo que nos está salvando también de que haya una crisis en crecimiento importante. Si uno hace un poquito de minería en los datos, estos datos que están acá, y, y se pregunta cuánto creció el café creció el 31% el último trimestre. Es un crecimiento gigantesco. 31%. Jaló a todo el mundo y jaló especialmente al agropecuario que creció el 7.1% y ese hizo que el PIB final terminara en 2.7%. Porque claro, sectores que son grandes, muy grandes en Colombia, como el sector construcción, el sector minería, energía y gas o incluso el sector industrial, la industria finalmente después de 18 meses tuvo 2 datos positivos y eso está bien, pero estos datos que están abajo son datos negativos y son sectores realmente grandes de nuestra economía. Entonces, qué bueno que tuvimos y que hemos tenido, digamos, esa balanza, esa bonanza, perdón, en el sector agropecuario, derivada de la bonanza en el café. El café que afortunadamente ha conjugado dos realidades. La primera es que los precios han estado muy altos y la segunda, que Colombia ha logrado sacar una cosecha importante. Y afortunadamente hemos logrado sacar esa cosecha porque si no hubiera sido así, hubiéramos desaprovechado esta bonanza. No, lo logramos hacer. Y voy a hacerle una cuña a la Federación de Cafeteros, porque la Federación de Cafeteros, a pesar de una gran cantidad de ataques que tuvo y que ha tenido durante los últimos 3 años, actuó con responsabilidad, actuó con firmeza y siguió apoyando el café. Y entonces, por ejemplo, una, adelantaron una campaña de fertilización importantísima que terminó verdaderamente dándonos del 10 y el 15% más de producción en la cosecha. No le querían dar la plata de la fertilización a la federación porque era una persona que no era especialmente amiga del gobierno dándole plata a los campesinos. Una decisión verdaderamente absurda. Y la verdad es que afortunadamente se logró hacer así. La exministra Jennifer Mujica no quería para nada a la federación. Afortunadamente la federación se plantó firme y plantó y fertilizó y cosechó y nos dio una realidad económica importantísima. Pues bien, en medio de todo esto, la inversión no ha estado en su mejor momento y ustedes aquí tienen este gráfico, esta es la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Como ustedes se dan cuenta, ha venido estando en niveles muy, muy bajos, equivalentes a los niveles por acá del año 2006 o del año 2007. Colombia había logrado subirse al segundo o al tercer piso, pues al de los 20% como porcentaje del PIB. Y nos bajamos y nos hemos quedado en el 17% y eso no es bueno, porque si no tenemos inversión no vamos a tener productividad, porque la inversión no solamente significa actividad hoy, ventas hoy, construcciones hoy, empleos hoy, sino la inversión tiene la grandísima virtud de que construye actividad económica hacia el futuro. Esa es la verdadera virtud de la inversión. Usted hace cosas hoy que se registran en todas las cifras del DANE, pero sobre todo terminan generando actividad económica para los próximos años y productividad. En medio de todo esto tenemos una situación compleja desde el punto de vista de confianza. Quizá les voy a pedir que miren el gráfico de allá, el amarillo, la línea amarilla. Básicamente lo que está diciendo es la pregunta que le hacemos nosotros en la ANDI, le hacemos 2 preguntas a los empresarios. La primera, que es la de arriba, es usted cómo ve la situación hoy en día, el 62%, que no es malo porque es el promedio, si ustedes se dan cuenta, de los últimos años, pero tampoco es bueno. Dice que está bien, pero si le preguntamos sobre el futuro, usted cómo está viendo el futuro, que es la línea amarilla, tenemos que solamente el 30% o el 30.9, el 31% de los empresarios dicen que ven el futuro bien. Esto explica las cifras de inversión. Por eso, por tener esos datos es que efectivamente la inversión no es, digamos, la estrella, digamos, de los últimos años. Estos son los datos de comercio internacional que nos sirven para toda la conversación que estamos teniendo en este momento alrededor de Estados Unidos, China, a quién le exportamos, a quién no le exportamos. Aquí tenemos pues las exportaciones por tipos de productos, las importaciones. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, este es el dato del trimestre enero-marzo. Nosotros en Colombia exportamos cerca
de 40.000 millones de dólares por año, un dato que se nos bajó significativamente cuando bajó el precio del petróleo, porque estábamos en niveles de entre 50 y 60.000 millones de dólares, y allá están las cosas que importamos. Eh, voy a... Voy a terminar, digamos, de hablar de economía solamente con un tema que no es un tema menor, que es un tema que nosotros los ciudadanos usualmente no consideramos como de nuestro resorte o de nuestra preocupación, que es el tema de las finanzas públicas. Uno como que siempre siente que las finanzas públicas son preocupación del ministro de Hacienda, del presidente y de Fedesarrollo, de ANIF o de la ANDI, y no nos toca a nosotros. Eso es cierto si las cosas están bien manejadas. Si las cosas se salen de ciertos márgenes, eventualmente se convierte en un problema de todos. En ese orden de ideas, lo que queremos decir nosotros en este momento es que sí tenemos en este momento indicadores que nos hacen pensar que estamos tocando niveles de riesgo máximo para Colombia en términos de la posibilidad de que las finanzas públicas se conviertan en un problema para todos. ¿Cómo se convierten las finanzas públicas en un problema para todos? De varias formas. Una, por ejemplo, no pagando, que el Estado no pague cosas que tiene que pagar. Por ejemplo, que no pague la salud. Esa es una preocupación grande. Otra, que dado que no tiene recursos, entonces nos veamos abocados a nuevas reformas tributarias. Claro que eso sí nos toca a todos, y ahí sí nos preocupamos. Ya tenemos suficientes impuestos y suficientes reformas tributarias que nos preocupan en este momento. Por eso, aunque no ha sido, digamos, la preocupación especial de este gobierno el mantener las finanzas públicas dentro del margen, lo cierto es que sí tiene que ser un tema que nosotros como país tenemos que trabajar seriamente durante los próximos años. Y tenemos que hoy en día levantar las alertas. Y tenemos que decir que 60% que aparece allá, perdón, de endeudamiento, que es esto es el porcentaje del PIB. Esto es qué tanta deuda tiene el Estado comparado con con el total del Producto Interno Bruto. Si ustedes ven en el año 2020, tuvimos un porcentaje un poco mayor. Pero recuerden ustedes que el PIB ese año cayó el 7%. Es decir, el PIB era más bajo y la deuda llegó al 60%. Bueno, hoy en día tenemos un PIB que ha crecido, no ha crecido mucho, pero ha crecido por supuesto y se ha recuperado. Y hoy en día tenemos un endeudamiento significativamente mayor que el que teníamos en el año 2023. El año 2023 no es hace 10 años, es hace 2 años, hace año y medio. Teníamos el 53.7% de 53.8% de endeudamiento. Bueno, pues vamos por el 60 y ojo porque de pronto esta que no era la preocupación nuestra o no debe ser la preocupación de los ciudadanos se puede convertir en una preocupación. Con ese marco, ya ténganlo en cuenta para sus cosas, para todo lo que sucede estos días, para todo lo que sucede en su vida. Con ese marco, hablemos un poco de tecnología y hablemos un poco de hacia dónde vamos. El mundo, yo tengo agüita aquí, sí. El mundo, así como tiene tendencias en lo geoeconómico, claramente está registrando tendencias importantes también que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con la ubicación de las cosas, con los países que eventualmente logran dominar unos temas y otros que son importantes y que también son parte de esa conversación que estaba contenida en los mapas que les presenté hace varios slides que aparecían marcados entre azul y rojo. Y yo les diría que así como hay una carrera en lo comercial, hay evidentemente una carrera en lo tecnológico muy marcada. Una carrera que está dada por quién produce qué, dónde está el conocimiento, dónde se procesan las cosas, dónde están las materias primas de las cosas que se procesan, quién está haciendo qué, qué pasaría si un cambio político o geopolítico condujera a que, por ejemplo, un país pasara a ser parte de otro o un país se aliara con otro. Y si ustedes se dan cuenta, y ustedes ven aquí, por ejemplo, qué está pasando en términos de inversión en inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos hoy en día. Tenemos que Estados Unidos le ha dado una importancia altísima a la inversión en inteligencia artificial. Ustedes se dan cuenta aquí, aparece como número 1 Estados Unidos en inversión. Y el segundo, aunque muy lejos, pero segundo, es China. Yo estoy seguro que a nadie le sorprende esto, pero digamos, si uno hiciera un poquitico de historia, no mucha, si nos pusiéramos 10 años atrás, solo 10 años atrás, es decir, año 2015 o año 2016, estoy seguro
de que ustedes me hubieran dicho que el segundo iba a ser, y todos hubiéramos dicho que el segundo iba a ser o Europa o la zona de euro o probablemente Japón. Pero eso ya no es realidad. Esa no es la realidad. La realidad es que hoy en día el segundo verdaderamente es China. Ustedes se encuentran aquí. No es tampoco sorprendente que Emiratos Árabes esté en el número 8 y no es sorprendente porque ellos han comenzado a hacer una gran cantidad de inversiones porque tienen recursos. Alemania está de número 7, Francia de número 9, Reino Unido 4, Suecia Suecia 4, bueno, también me pudiera decir alguien y tendría razón. Usted puede sumar estos y termina la zona euro acá y la zona euro todavía termina siendo un poco más que China. Pero bueno, al final es la suma de países. Y desde el punto de vista de la ubicación de los data centers y dónde están, fíjense ustedes, así es como se ha venido haciendo la inversión y el deployment de la inversión. Entonces tenemos, fíjense ustedes, Estados Unidos nuevamente como primer destino de los data centers, o primera ubicación, segunda Alemania, tercero el Reino Unido, cuarto aparece China, Francia, Australia, bueno, Japón, Rusia, bueno, ahí están las ubicaciones. Pero más bien voy a ir un poco atrás. ¿Quién creería que esta variable que está acá o esta variable que está acá no es importante en la definición de todo lo que suceda geoestratégicamente en el mundo de aquí en adelante? Es importantísimo. Es importantísimo y todos somos conscientes dónde se produce la investigación, dónde se producen los productos o dónde se manejan los datos, terminan siendo ese tipo de variables que hoy en día tienen que ser tenidas en cuenta al momento de toda la conversación geopolítica y geoeconómica. El siglo XX estuvo marcado por una realidad comercial, también geopolítica, y es la realidad de que el petróleo era sin duda alguna como el gran numerario, para los economistas el numerario como el bien con el cual se compara todo y el bien que termina definiendo todas las capacidades de compra, las capacidades de riqueza durante casi que prácticamente todos los 100 años. Bueno, lo cierto es que hoy no es tan claro. Si bien el petróleo produjo mucha riqueza y el petróleo todavía produce una gran cantidad de recursos, lo cierto es que cuando uno prevé lo que va a suceder en el futuro, nos estamos encontrando con que probablemente en los nuevos numerarios van a ser otros. Y entonces nos encontramos como que los semiconductores probablemente van a ser, digamos, el nuevo numerario y se espera que sea el nuevo numerario de aquí en adelante. Es más, en sentido estricto de la palabra, seguramente va a haber un reemplazo de unos productos por otros. En la medida en que hay más desarrollo tecnológico, seguramente también va a haber más reemplazo de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles. Y eso se puede esperar. Pero fíjense ustedes, ya hoy en día, si bien el petróleo todavía es el número 1 en términos del comercio global, los chips ya son el número 2. Los chips son el número 2. Y hay muchas cosas que uno debería saber alrededor de los chips. Por ejemplo, dónde se producen. Por ejemplo, qué países tienen realmente la mayor capacidad y han tenido la mayor penetración. Qué países cuentan con las tecnologías. Qué países cuentan con la capacidad productiva y la capacidad de poder proveerle al mundo o quitarle al mundo eventualmente capacidades. Ahora, cuando se hace el análisis que todo el mundo se ha venido sorprendiendo desde los últimos 2 o 3 años de este dato y es la capacidad de ensamblaje y pruebas de semiconductores convencionales, fíjense ustedes, el número 1 es Taiwán. ¿Y qué es Taiwán? No se nos olvide que Taiwán es el gran irritante para la China, es la gran discusión de China. Cuando se presenta la gran discusión entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, se crea una China que se llamaba la China comunista y otra que era la China nacionalista. Y Taiwán es lo que se llamó la China nacionalista, que es un spin-off de China, pero que los chinos dicen somos una sola China. Ellos están un poco en rebeldía, pero ellos son nuestros. Los taiwaneses que son ambiciosos dicen lo mismo al revés, ¿no? Dicen, los de allá están un poquito en rebeldía, pero ellos son nuestros y somos una sola China. Y esa China hoy en día, fíjense ustedes, no tiene dobles representaciones en los distintos países, tiene una gran discusión y siempre ha sido la gran aspiración de China comunista. Se llama China comunista a pesar de que tiene muchos trazos de ser un país mucho más capitalista que otros, pero se llama China comunista.
y ellos dicen, nosotros queremos y tenemos el derecho a apropiarnos a esto. Solo para que ustedes lo tengan en cuenta, hay una división de la Armada de los Estados Unidos, que es la sexta división de la Armada de los Estados Unidos, llena de portaaviones, barcos muy, muy grandes, con muchísimas armas, que se dedica solamente a estar presente en esta parte del mundo. La sexta división del Navy, del US Navy, está acá. ¿Qué cuida? Cuida que Corea del Norte no se meta en Corea del Sur, cuida a Vietnam de la China, cuida que Japón, porque fue el compromiso después de Hiroshima y después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que Japón no sea invadido por China, porque esa ha sido la pelea histórica más larga que ha habido, y cuida que Taiwán no sea invadido por la China. En un momento dado ustedes se dieron cuenta, ha habido todos los problemas que ha habido. Ucrania, que si Rusia invadió Ucrania, que lo de la franja de Gaza, todo lo que les mencioné. Bueno, y Estados Unidos dijo, bueno, vamos a trabajar en eso, pero Taiwán no me lo tocan. ¿Con qué tiene que ver eso hoy día? Con lo que están viendo ustedes allá. Y esta es una discusión que uno pensaría tecnológica, que uno pensaría digital, que uno pensaría de innovación, pero es una discusión que está siendo parte de la esencia de la conversación geopolítica del planeta. Estados Unidos ha hecho intentos para tratar de llevarse eso para allá. Ustedes no sé si se acuerdan cuando Joe Biden hace 2 años sacó una directiva presidencial que se llamaba el CHIPS Act, que era básicamente crear las condiciones para que los chips fueran producidos en los Estados Unidos. Llevó en ese momento, recuerdo inclusive al presidente de Microsoft a una reunión en el discurso ese que hacen los presidentes, el Estado de la Unión, en el Congreso de la República. El señor estaba arriba y le dijo, y ese señor va a crear con $100.000 millones una nueva industria de chips en los Estados Unidos. Entonces, ahora con esa discusión aparecen muchas otras discusiones. ¿Quién produce las máquinas para los chips? ¿Qué materiales se necesitan para la conversación de los chips y para la producción de chips? Y aparece esta conversación de las famosas tierras raras, que mucha gente no sabía de qué se trataba. Recuerdo que los periodistas decían las tierras extrañas, y no eran tierras extrañas. No era como hablando como de la saga del anillo del Señor de los Anillos. No eran tierras extrañas, eran tierras raras, entendidos como unos elementos que son la base, por su capacidad inclusive de oxidación, son la base de ser activos en los microchips. Y fue parte de la conversación grande, por ejemplo, de Ucrania, de Donald Trump con Zelensky. En un momento dado le dice Donald Trump a Zelensky, nosotros hemos invertido $350.000 millones en tu guerra y nos los tienes que pagar. Y sabemos que no tienes el dinero, pero te proponemos que nos des el derecho de explotación de tus tierras raras, que lo vieron cuando lo dijeron. Esta conversación está siendo verdaderamente parte del centro de la actividad en este momento diplomática a nivel mundial. Hoy en día, en todo caso, China tiene una muy buena participación en términos de tierras raras en su territorio, que es muy, muy bueno. Estados Unidos no tiene tantas, fíjense ustedes, y por eso, entre otras cosas, le interesan tanto las de Ucrania. Ahora, en todo caso, ustedes saben, aparecen temas como el litio también, que termina siendo especialmente importante para el tema de las baterías, en donde donde especialmente Chile y Perú tienen una posición importante. Ahora, las tendencias, si uno las quisiera poner por temas, nosotros proponemos que la miremos desde por lo menos 3 ópticas diferentes y las agrupemos como en 3 canales, digamos, alrededor de los cuales se está dando como las nuevas oportunidades. Una, salud y biotecnología. Mucha gente ha dicho que inclusive puede ser el nuevo capital estratégico, dada, digamos, las necesidades inmensas que tenemos en nuestro planeta y que tiene la humanidad hoy en día de poder generar, digamos, mejores y más baratas, más asequibles prácticas. Computación cuántica, y sobre eso vamos a tener conversaciones interesantísimas en este evento. Se considera que la computación cuántica se convirtió verdaderamente en la nueva carrera espacial, entendida como ese escenario en el cual los países están queriendo verdaderamente ser los primeros que produzcan ciertas cosas, y la inteligencia artificial, para la cual, por supuesto, temas como la computación cuántica será, digamos, de inmensa utilidad cuando se termine de desarrollar y cuando se ponga a disposición de todos los agentes. Aquí también habrá cosas, digamos, relacionadas con inteligencia artificial. Cuando le preguntamos en
el ranking de innovación de la ANDI, le preguntamos dónde estaban las macro oportunidades, fíjense ustedes. eh, Apareció muy, y estamos hablando en términos de necesidades de inversión más desarrollo, de I más D, apareció como entorno habilitador una de las más grandes oportunidades, segunda, optimización en datos, tercera, acceso en términos de salud digital, la cuarta, ecosistemas de colaborativos y la quinta, talento humano. Si uno tuviera que concentrarse en cosas, si uno quisiera cambiar nuestra realidad, si uno quisiera fortalecer la posición de Colombia, aparecerían, digamos, estos 5 temas que aparecen acá como las grandes oportunidades. Con muchas, digamos, derivadas alrededor de eso, porque aparecen temas regulatorios, pero aparecen temas tecnológicos, pero aparecen temas de infraestructura, pero aparecen temas de talento humano y de capacidades. Y cuando se le preguntó por las suboportunidades y cómo se puede hacer esto y qué se debería implementar desde el punto de vista de estrategia mucho más marcada, aparecen estos 5 temas también, que son los modelos predictivos, talento humano, viabilidad financiera, calidad de datos e incentivos de I+D. Un ejemplo en términos en el caso de salud en particular, de cómo efectivamente hay una oportunidad gigantesca, fíjense ustedes, está alrededor del uso de las apps por tipo de generaciones. ¿Qué tanto usan apps de salud las distintas generaciones? Los nacidos entre el 46 y el 64, solo el 16% utiliza una app de seguimiento y solamente el 18% en el año 2024 utiliza un dispositivo usable que tiene que ver con los temas de salud. Cuando uno se va moviendo en términos de generaciones, fíjense, la generación X, 65 al 80, sube al 18 y al 22. Cuando habla de los millennials, estamos hablando de 31 y 30, y cuando estamos hablando de la generación Z, estamos hablando del 30 y del 23%. Cada vez más, nuestras oportunidades de salud y nuestras oportunidades de monitoreo están mucho más, y de implementación y de cuidado, están siendo consideradas por las nuevas generaciones. Sobra decir, estas generaciones que están acá son el futuro y son las que van a determinar el comportamiento de los próximos mercados. Oportunidades, las que uno quiera, ya conocemos muchísimo y hemos migrado además también de unas oportunidades a otras, de unos apps a otros y de unos dispositivos a otros. En términos de computación cuántica, aquí sí que de alguna forma nosotros sentimos que estamos siendo por ahora testigos lejanos de lo que está sucediendo en este mundo, porque sentimos que es un mundo al cual no tenemos el acceso todavía tecnológico y el acceso de recursos. Pero lo cierto es que parte de la lógica de la computación cuántica conduce a que, por ejemplo, haya oportunidades, dado que vamos a poder tener, y seguramente va a ser parte de lo que se va a dar, quizá con su tatarabuelo tecnológico que podía ser el acceso a la nube o los procesamientos en nube, el hecho de que pueda existir acceso global sin necesidad de hardware local, lo que de alguna forma pudiera generarnos oportunidades a nosotros. Es decir, no vamos a tener que tener los grandes computadores cuánticos de aquí para poder tener acceso a ellos, y seamos conscientes de eso, porque de repente no hemos sido conscientes de eso y de repente estamos teniendo una actitud un poco lejana, un poco de que eso supera nuestras capacidades, un poco de que eso es para los países desarrollados, y de repente no, de repente eso son cosas que vamos a poder hacer aquí. Cuando uno mira, digamos, cuál ha sido, digamos, cómo han sido las tendencias a partir de los años, digamos, a lo largo de los años, y estamos hablando solamente por ahora de 10 años, todo esto ha pasado en los últimos 10 años, fíjense ustedes, ya estamos en este momento imaginándonos que podemos llegar al computador cuántico universal con acceso para todo el mundo y con capacidades de procesamiento significativamente superiores a todo lo que hasta ahora habíamos sido capaces nosotros de calcular, o inclusive de simular, o inclusive de prever cómo se van a presentar. En el caso de materiales, por ejemplo, hay una gran cantidad de oportunidades de simular cómo se comportan los materiales y los nuevos materiales. Y si unimos esto a la conversación que estábamos hablando ahorita de los chips, que también tienen que ver con los temas energéticos, con los temas de consumo de energía y demás, muy probablemente lo que tenemos es una oportunidad grande en términos de poder, además, desarrollar, migrar y quitar y de alguna forma derribar las barreras de hegemonía física dada, por ejemplo, dado el acceso a ciertos materiales o a ciertos productos que está hoy en día, digamos, tan marcada en la geopolítica que hemos hablado ahorita. Ahora, ¿nosotros qué hemos dicho? Nosotros creemos que hay oportunidades en este momento para fortaleciendo la aplicación sectorial,
buscando la forma de que haya emprendimientos cuánticos y emprendimientos cuánticos, ojalá profundos. En esto las universidades pueden jugar un papel muy importante y queremos invitar a las universidades a que lo miren con gran cuidado. Formación de talento cuántico sin duda, el trabajo con plataformas globales y por supuesto hacer un ejercicio de gobernanza y diplomacia científica que nos permita y que le dé acceso a nuestros países a este tipo de tecnologías. Si no logramos esto, y yo les voy a solamente a hacer una reflexión, siempre creímos, y yo dije en esta reunión, siempre creímos que la oportunidad de la nueva revolución industrial en lo digital era la oportunidad de que nosotros cerráramos brecha con respecto a los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque no era tan costoso comprar los computadores, porque no era tan costoso acceder a los códigos, porque no era tan costoso acceder a las personas y al talento. Bueno, este campo en particular sí es muy costoso. Y si nosotros no hacemos el esfuerzo por tratar de cerrar esta brecha ya, nos vamos a quedar muy atrás. Porque aquí sí hay una gran cantidad de recursos involucrados a los cuales no tenemos con los cuales nosotros no seríamos capaces de desarrollar, digamos, individualmente, en ningún caso, ni siquiera la suma de todos los países de América Latina o de todos los países en vías de desarrollo o de todos los países emergentes pudieran producir unos resultados que nos permitieran evitar esa brecha. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, está sucediendo, por supuesto, para hablar de la tercera tendencia, están sucediendo muchas cosas. Una de ellas, la inteligencia artificial se está convirtiendo además en el buscador número uno. No sé qué tantos de ustedes van obligatoriamente a Google a mirar las cosas o qué tanto pichan el botoncito de Meta y le preguntan a Meta. Y no es un ejercicio igual, no lo hace la misma gente, no lo hace la misma tecnología y sin duda alguna está entrando cada vez más en nuestras vidas. Entonces lo que tenemos en este momento, digamos, es un crecimiento exponencial y verdaderamente exponencial, porque todos tenemos en este momento acceso, todos, absolutamente todos tenemos acceso a la inteligencia artificial. Hace un poco tiempo me acuerdo cuando salió ChatGPT hace año y medio, hace 2 años, entonces dijeron un número limitado de usuarios, el que no se alcanzó a escribir no va a tener acceso. Luego dijeron, vale un montón de plata. Entonces hay que pagar un montón de plata. Y luego dijeron, no sabe que eso lo vamos a poner gratis a todo el mundo. Y luego empezaron a decir, no, es que se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas y se puede cobrar por eso. Y hoy en día estamos llenos de inteligencia artificial. Es decir, realmente lo que tenemos aquí es un reemplazo importantísimo, exponencial de lo que está sucediendo. Ahora bien, estamos llegando al punto en el cual las compras y todo el comercio y todo el e-commerce se está dando también a través de eso. Uno está pudiendo preguntar muchas cosas, uno está pudiendo preguntar dónde está el producto que yo quiero, se puede calificar el producto, se puede identificar el producto, se puede inclusive poner un poco a competir sin que lo sepan un producto contra otro, se producen comparaciones, lo que antes uno tenía que encontrar en reviews, que era muy difícil de encontrar a veces, si uno no era muy especializado, se puede encontrar allí. Y lo otro es que, claro, esto a lo que ha conducido es a que los grandes jugadores del mercado estén haciendo inversiones billonarias en términos de lo que sucede en inteligencia artificial. Lo que seguramente va a suceder es que va a haber inmensas inversiones por parte de estas organizaciones y luego se van a empezar a generar unos árboles de acceso que van a permitir que esto genere una capilaridad importante a la cual nosotros tendremos acceso, pero en la cual nos toca movernos pronto. En todo esto hay que moverse muy, muy pronto porque el grado la velocidad a la cual se mueve, ustedes lo saben, si uno se queda, para los que les gusta el ciclismo, si usted va en el pelotón y usted lo suelta el pelotón, volver a coger el pelotón es imposible. Usted ya sabe, usted ya dijo, la de hoy la perdí, me espero a la próxima carrera, me espero a la próxima etapa, y lo mismo pasa, digamos, en términos tecnológicos. Ahora, ¿cómo está esto repartido en términos del mundo? Estos son los estándares, los charts, digamos, en talento, en infraestructura, en entorno operativo y en investigación. Estados Unidos ha tomado la decisión de ir adelante. En parte de esa, digamos, lucha de hegemonía y de sacar todo adelante y de ser el líder mundial, lo ha concentrado en esto. En un momento se concentró en llevar el hombre a la luna, después se concentraron en las armas y en todo el poder militar, luego se concentraron en los temas digitales y en los temas computacionales y en los temas de automatización de procesos. Hoy en día están concentrados en esto. Y claro, no es sorprendente ver a China tan arriba, en donde hay muchas cosas en las cuales le va muy bien.
En investigación le va muy bien, en infraestructura también le está yendo bien, en entorno operativo no le está yendo tan bien. Y fíjense ustedes, Singapur, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, bueno, hasta la India. La India es un jugador importantísimo. Y quizá lo que hay que decir cuando nos comparamos con nosotros, en este mismo chart, y empezamos a buscar a los latinoamericanos, y si no estoy mal, este es un ranking de 83, sí, ok. De 83 países, fíjense, en talento estamos en 53, en infraestructura estamos en 51, en entorno operativo estamos en 52 y en investigación estamos en 74. Estos no son buenos, estos se parecen mucho a los promedios que tenemos en muchísimas otras variables. Colombia está mucho en los 50 de muchas cosas, pero en investigación estamos en el 74. De 83, por favor, ténganlo en cuenta, estamos en los últimos 10 de ese grupo de 83, lo que significa nos pone un reto importantísimo a nosotros por delante. Ahora, tenemos una cantidad de costos ocultos y de barreras que tenemos que superar. Y la invitación es a que verdaderamente pensemos en esto como una decisión estratégica de país. ¿Cómo nos las vamos a jugar en el país? Sabiendo y teniendo en cuenta además de que si no nos ponemos las pilas realmente, muchos de nuestros negocios, muchas de nuestras operaciones, muchos de nuestros procesos productivos pueden perder vigencia y pueden perder capacidad frente a lo que haga nuestro competidor. Entonces, en realidad tenemos que trabajar en muchas cosas, tenemos que trabajar en infraestructura, tenemos que trabajar en inversiones, en donde la inversión será un elemento crítico, en la construcción de un ecosistema que efectivamente considera a la inteligencia artificial una ventaja competitiva de la industria, y tenemos que trabajar en la regulación por todo lo que les mencionaba yo a ustedes atrás. Eso tenemos que hacerlo también. No hay en este momento iniciativas importantes en Colombia en esto. No, en Colombia de alguna forma esta noticia todavía no ha llegado, digamos, al mundo de lo regulatorio, del mundo del Congreso, pero es una cosa que hay que mirar con gran detalle. Luego hay que decir que tenemos, y no lo mencioné en la presentación, no está escrito en la presentación, pero todo esto requiere de energía. Si nosotros no tenemos suficiente energía disponible, generación energética disponible, no vamos a ser capaces de hacer prácticamente esto. No sé si ustedes tienen este dato en la cabeza. Se estima que en el año 2030 el 28% de la energía de los Estados Unidos se consumirá en procesos de aprendizaje de la inteligencia artificial. 28%. Toda esa energía que no se está consumiendo hoy en día, es decir, va a haber un crecimiento importantísimo en necesidades de energía, por lo tanto en necesidades de poder tener a disposición del sistema capacidades para poder hacer los procesamientos. Ahora bien, nosotros estamos proponiendo que nos concentremos en trabajar rápido, en montar, digamos, sistemas que nos permitan solucionar los problemas que, por cierto, hoy en día están cada vez más alejados de los soportes operativos tradicionales y de los soportes operativos típicos. Les mencionaba yo a ustedes, si no lo hacen ustedes, los competidores lo harán, no tengan la menor duda, competidores locales o competidores extranjeros. En esto hay que meterse pronto. Luego habrá una guerra por talento importante y vale mucho la pena que nuestra sociedad, sin duda alguna, se concentre en generar cada vez más talento. Tenemos que buscar redes que nos permitan crecer y que nos permitan crecer en términos de volumen, en términos exponenciales y en términos que nos permitan cumplir con esta regla del crecimiento. Y lo otro es que los clientes cada vez más saben hacer inteligencia artificial, saben utilizarla, saben procesarla, saben las ventajas que les traen. De manera que con esto dicho, yo les diría, pensemos en esto, pensemos en todos estos puntos que están aquí. Trabajemos en gestión del talento, flexibilidad y agilidad. Montemos sistemas que nos permitan favorecer el pensamiento creativo, el pensamiento analítico. Tenemos que trabajar en la construcción de redes. La inteligencia artificial y el Big Data son importantes. Hay que buscar además fortalecer nuestro liderazgo de influencia social. Hay que ser curiosos y hay que priorizar el aprendizaje. Enseñémosle a la gente tecnología. Y por último, hagamos todo esto con conciencia ambiental, porque este va a ser el gran reto. Cuando les hablé de energía, les dije, todo esto que está pasando va a requerir de mucha energía, y la energía es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en términos de sostenibilidad. Entonces tendremos que hacerlo bien. Bueno, tenemos 2 días por delante llenos de temas súper interesantes, de temas
que además nos generan inmensos retos intelectuales. Trabajemos con ellos. Gracias por estar aquí y bueno, bienvenidos a Innovation Land. Gracias.